La radio. La radio es un elemento que nos transporta a nuestra memoria. Radio INA. La radio es un elemento que nos transporta a nuestra memoria. Radio INA. Una ventana entre la historia, la antropología, nuestra magia y tu frecuencia. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Esto es Radio INA, órgano de difusión de la Dirección de Medios de Comunicación del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Estamos transmitiendo a través de nuestro blog, de la página del Instituto Nacional de Antropología, para todo el planeta desde la colonia Roma de la Ciudad de México, y tenemos como invitado este día al arqueólogo Ángel García Cook, a quien le damos la más cordial bienvenida. Gracias, don Ángel, por estar aquí. Buenos días, acá estamos, buenos días. Antes de comenzar esta conversación, como todos los jueves, vamos a hacer una pequeña semblanza. Difícil comprimir la trayectoria de Ángel García Cook en unos cuantos plumazos. Hay que decir que él nació en Teotitlán, en Oaxaca, pero no el Teotitlán que están pensando, no el de los valles centrales, sino el Teotitlán del camino a Tehuacán. Así se dice, Teotitlán del camino, porque era el camino a Tehuacán. Y luego se le cambió a Flores Magón, porque ahí nacieron dos de los tres hermanos Flores Magón. Hay que decir que el Ángel García Cook es arqueólogo por la ENA y maestro en ciencias antropológicas por la UNAM. Antes de estudiar arqueología, él estudió en la UNAM, en la Facultad de Ingeniería. No sé si hizo la carrera completa, fueron 4 años. No, nada más 4 años, sí. Nada más 3 años y medio. Que es bastante tiempo. Y hizo un posgrado en Burdeos, en Francia, sobre prehistoria y geología general, en la Universidad de Bordeaux, en Francia. Y después ya se vino a México y se instaló en el instituto, donde ingresó desde ingresó desde antes al instituto, en 1960, en julio de 1960. Estamos hablando de 50 años, casi 50 años en el instituto. 52. Sí. Claro, me está fallando mucho la aritmética hoy. Hay que decir que él es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 2, desde 1986. Y es profesor investigador emérito. Recientemente ha llegado a la categoría de emérito, lo cual es para nosotros un honor tenerlo aquí. Fundador del Departamento de Salvamento Arqueológico del INA, entonces departamento. Después fue director de Monumentos Prehispánicos del mismo instituto. Director de Arqueología del INA. Miembro del Consejo de Arqueología en varias ocasiones. En una de ellas fue presidente de este consejo y representante de las autoridades del INA en diversas comisiones de aquí del instituto, los premios Alfonso Caso, en las comisiones de evaluación y promoción, estímulos a la productividad, etcétera. Trabajos de investigación en el campo y gabinete, ya mencionamos que tiene más de 52 años trabajando. Hay que subrayar unas cosas que él señala en su currículum de todo lo que ha hecho en la vida. Ha hecho investigación en Perú y en el suroeste de Francia. Hay que mencionar el que estuvo en Ayacucho, Huanta, investigando sobre el origen de la agricultura en Sudamérica, con el doctor Richard McNish. Con el mismo doctor Richard McNish estuvo en el proyecto arqueológico botánico de Tehuacán, antes de que se fueran a Perú. Estoy yendo como en un desorden cronológico, ¿verdad? Estuvo también muchos años en el proyecto arqueológico Puebla-Tlaxcala, en el proyecto arqueológico del suroeste de Puebla, y un tema muy importante, muy sobresaliente en su currículum, es que lleva casi 20 años trabajando en la zona arqueológica de Cantona, ya junto al Cerro del Pizarro, en los límites entre Puebla y Veracruz. Y por hacer una especie de conteo, digamos que lleva casi 200 meses haciendo exploración arqueológica de campo, desde 1960 a la fecha. Sí, 197. 197 y medio meses.
Profesor titular en la ENA desde 1965 en varias materias. Ha dirigido 37 tesis profesionales, tanto de licenciatura como de maestría, y ha sido sinodal en más de 66 exámenes profesionales, tanto de maestría como de licenciatura y doctorado. Lo mismo en la Universidad Nacional Autónoma de México que en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Ponencias o conferencias, estamos hablando de 167 ponencias o conferencias. Publicaciones, ni se diga, artículos, ensayos, capítulos, libros, introducciones, coautorías, 177 textos publicados y 27 libros editados. Y les digo, es nada más un resumen de la trayectoria de Ángel García Cook. Hoy solamente nos vamos a concentrar en un tema, porque hay que mencionar también que lo entrevistamos aquí hace aproximadamente 20 años, para el archivo testimonial sonoro de personajes de la antropología y la historia. Y ya forma parte de nuestro acervo, y 20 y tantos años después vienen a platicarnos sobre su experiencia en la Huasteca, un proyecto que llevó por título Proyecto Arqueológico Huasteca, junto con la desaparecida Leonor Merino Carrión. Estamos hablando de los años 78 a 82, sí, más o menos. Sí. Bien. Se supone que por una serie de obras hidráulicas que en esa época se planearon, empezaron a hacer esta investigación gracias a varias denuncias. ¿Cómo comenzó todo esto, el proyecto arqueológico Huasteca, arqueólogo? Mire, desde principios de los 70, Recursos Hidráulicos estaba haciendo una obra de infraestructura con varias presas y sistemas de riego. Uh-huh. La presa Chicayán en Veracruz, la presa Pujalcoy primera fase y Pujalcoy segunda fase en San Luis Potosí, y la presa San Lorenzo en Tamaulipas. Uh-huh. Por tanto, para los sistemas de riego emparejaban, ponían horizontal el terreno. Entonces, todos los montículos, todas las estructuras arquitectónicas las barrían. Ah, porque parecen sí, como lomitas, colinas, lomitas, ¿no? Sí. Y como casi no se usa piedra, entonces o usaban la piedra también ellos para lo que necesitaban. Uh-huh. Entonces mandó Matos, era el jefe de prehispánicos, y mandó a Alejandro Martínez, que también falleció hace poco, mandó a trabajar allí con unos estudiantes de la Escuela de Antropología, en 76. Después fue Peñachán y Rubén Cabrera en 77. Pero en 77 se funda Salvamento Arqueológico como institución administrativa académica, y a mí me tocó ser el jefe. Entonces, pues viendo la situación de los destrozos de ahí, de la destrucción, pensé en un proyecto más amplio. Y entonces hicimos un proyecto que abarcaba 9.500 kilómetros cuadrados, con un convenio con Recursos Hidráulicos, convenio que dilataba en firmarse por lo que les tocaba a ellos de pagar toda la cuestión de obreros, vehículos, campamento. Pero de todos modos, en mayo del 78, fue lo que fue mi esposa, Beatriz Leonor Merino Carrión, a encargarse del trabajo en campo. Y no se lograba el convenio, ya se había entregado a Recursos Hidráulicos. Entonces, justo cuando estaban destruyendo, yo les dije, esperen un momento, que cuando destruyan, tomen fotografías y hagan la denuncia. Hicieron la denuncia al Ministerio Público de Tuxpan, y acusaban a Merino Rábago, que era el secretario de Recursos Hidráulicos, y entonces inmediatamente se firmó el convenio, nos atendieron muy bien, y de ahí en adelante ya todo fue fantástico. Recursos Hidráulicos pagaba los choferes, pagaba las casas, pagaba los obreros, pagaba arqueólogos contratados o pasantes de arqueología, y así se empezó desde mayo 78 en campo hasta 81 en campo, y luego todavía un año más estando ahí, pero ya sin hacer trabajos de campo, sino nomás análisis materiales, 82, sobre este sistema. Y en esa época era más difícil la negociación con las instituciones, ¿no? Fueran oficiales o privadas. Pues yo creo que era más fácil. Ah, ¿creen ustedes? Yo creo que es más fácil, porque incluso Recursos Hidráulicos después nombró a una persona para que se encargara de cualquier situación que hubiera problemas en México. Uh-huh. Entonces me hablaban de Oaxaca, que están destruyendo tal parte. Hablaba yo de señor Becerril, ingeniero Becerril, íbamos allá, hacíamos que la compañía pagara el rescate o que se hiciera, desviara su trazo o lo que estuviera haciendo. Con Metro también.
Antes de que se iniciara la obra, yo ya había estado en contacto con el que iba a ser el director del metro. Don Gastón García Cantú tenía una relación fantástica con todo el mundo. Directamente orden con el presidente, no directo, el teléfono rojo había aquí. Y pero es lento lo administrativo, en lo que pasa de una mesa a otra, pues no llega tan rápido al secretario o no lo hacen llegar, pero en general yo creo que era mucho más rápido. A mí lo que me parece muy interesante de este proyecto del que estamos hablando, nuestras entrevistas de los jueves han sido habitualmente con arqueólogos de salvamento y hemos ido conociendo poco a poco cómo se trabaja el salvamento arqueológico, obras importantes que han tenido también trabajos arqueológicos importantes precediéndolas, y es muy interesante ver ahora que estamos hablando de un proyecto pionero y de una forma de trabajar en el terreno arqueológico que en ese momento y con este proyecto también se estaba abriendo, pues. Y creo que esto exactamente, fueron dos proyectos los primeros así a nivel un poco amplio, proyecto arqueológico Huasteca con recursos hidráulicos y el gasoducto Cactus Chiapas a China, Nuevo León, o sea, 1200 kilómetros de longitud. Fue un proyecto tremendo. Sí. Y Díaz Serrano, fantástico. O sea, nos apoyó en todo, inclusive nos dio 15 vehículos. Salvamento surge casi sin nada. Nos dio 15 vehículos, nos dio cámaras fotográficas también, nos dio cámara de cine, lo que pidiéramos. Y pagó todos los arqueólogos. Teníamos de 3 grandes grupos con 3 grupos menores allá en el gasoducto. Y lo interesante de esto es que cuando ya todavía pagó 3 años en Jalapa los análisis materiales, Pemex, porque Díaz Serrano estudió también historia. Y aparte era muy agradable, ¿no? Una persona muy tratable, culta, sí, muy culta, muy preparada. Lector. Sí. Y lo interesante de esto es que inclusive yo ya dejé de ser jefe en el 80, cuando ya se entregan todo a Pemex, cambian los vehículos, o sea, los 15 viejos que entregamos nos regresó 15 nuevos. Ajá. O sea, no nos dejó los 15, sino nos los cambió por otros. Bueno, ese ya es gasoducto. Sí. Pero en la Huasteca, sí, empezamos nada más mi esposa y 3 compañeros más, pasantes de arqueología. Y yo firmé el proyecto porque yo estaba recibido. Entonces ella era mi asistente, podríamos decir, mi asistente en campo. Y después, ya cuando se hizo el convenio con recursos hidráulicos, cuando se firmó, ya teníamos 3 campamentos, 2 en Tamuín y 1 en Valles, con 3 choferes, con dibujantes, con secretarias, o sea, formidable, o sea, un apoyo fantástico. La presidencia municipal de Tamuín nos dio la presidencia, nos dejó el local de la presidencia. Yo estaba en un local viejo, hicieron un edificio nuevo para ellos, pero nosotros fuimos los que lo usamos primero, lo usamos 2 años completo, y pues formidable, ¿no? O sea, de apoyo hubo muy bien. Y buenos resultados, hubo varias tesis para compañeros profesionales, hay publicaciones, y después del 80, ya se trabajó el análisis de materiales, surge otro proyecto, que ya lo dirige mi esposa, para entonces ya estaba recibida. Entonces fue un proyecto también ahí en la Huasteca, en la misma región, sobre Tamaulipas, norte de Veracruz y San Luis Potosí, la planicie costera, que se llamaba Definición informativo en la cuenca baja del Pánuco. Porque el proyecto Huasteca hizo una secuencia de 3 periodos precerámicos y 8 fases culturales ya de grupos sedentarios. Entonces la idea era ir afinando cada una de las fases, y empezamos por el preclásico, por el formativo. Este también fue un proyecto de 5 años, de 5 temporadas de campo. Ya no se vivió allá, se vivía acá, y se iban 6 meses, 4 meses, 3 meses, depende del dinero, ¿no? Y también ese proyecto logró definir el formativo. Antes eran 4 fases con el primer proyecto Huasteca, después ya fueron 7. O sea, se afinó, se trabajó en un lugar, muchos lugares, pero uno de ellos se trabajó 4 temporadas porque tenía puro formativo, 4 metros y medio, 4 metros de estratificación, de puro formativo. Tuvimos 40 fechas de carbón 14, entonces amarramos fantástico todo esto. Salió 2 tesis de ahí y ahorita todavía están haciendo una de maestría. Y las figurillas de cerámica quedaron sin analizar, tanto de la Huasteca como del definición formativo. Se lo daba una compañera y pues por lo que ustedes quieran, no se llevó a cabo. Total, se lo di a 3 personas y nunca se llevó a cabo.
Entonces tuve que hacerlo yo. Entonces hace 2 años empezamos otra compañera y yo a hacer los estudios, ya lo terminamos, fueron 6,000 figurillas, de las cuales 5,000 es de ese sitio. De un solo sitio, o sea, todas de excavación, 5,000 figurillas de excavación. ¿Este sitio cuál es? Se llama Altamirano, HB24, cerca de Pánuco, del municipio de Pánuco, Veracruz. Se excavaron varios para amarrar la secuencia, pero este es, digamos, la base de todo el formativo de la región. Cerámica de tipos nuevos que no se conocían, figurillas desde 1700 antes de Cristo. Se observan tradiciones, 2 tradiciones, una que parece ser que viene de Estados Unidos o del sureste de Estados Unidos, y otra que sube de lo Olmeca, de Chiapas hacia el norte, para empezar, cuando se empiezan los sedentarios. O sea, hay grupos que llegan tanto del sur como del norte. Con base a esos estudios, Leonor era la encargada casi de la Huasteca, fue la que más se dedicaba. Ella fue mi ayudante en Tlaxcala, antes, en trabajos de Puebla, Tlaxcala. En Tizatlán, en Cacatla. En todo el estado. Pues, ahí manejamos 6,000 kilómetros cuadrados. O sea, 4,000 de Tlaxcala, todo el estado, y 2,000 del Valle Poblano, del 72 al 77. Ella fue mi ayudante. Entonces, en 78 se fue a la Huasteca. Yo fui su ayudante. Aunque en el papel era yo el director, pero en la realidad yo era el ayudante. Y entonces ella, ya que terminó con Huasteca y con definición formativo, hizo otro proyecto para el Cañón del Infiernillo en Tamaulipas, para ver el origen del sedentarismo, o sea, tratar de ver el origen del sedentarismo, transición de nómadas a sedentarios. Eso lo hizo en el 92 y se le aprobó, pero en el 92 se aprueba Cantona. Entonces me la llevo a Cantona y ya no hace. Quedamos que después se hacía, y ahorita se podía estar haciendo, ¿no? Cantona y esa región, pero bueno, ya no se hizo, ya no se llevó a cabo. Yo quería preguntarle hace un rato, Juan, al mencionar el proyecto arqueológico, lo nombró como está escrito, proyecto arqueológico Huasteca. La región se llama Huasteca, el proyecto arqueológico decidió tomar este sonido. ¿Por qué esta precisión, pues, en el sonido de la palabra Huasteca? Porque es una palabra, Huasteca sería en náhuatl, sí, y Huasteca ya está castellanizado, y aparte para diferenciarlo precisamente de la región, porque mucha gente, los arqueólogos inclusive, hablan de los huastecos desde precerámico, y bueno, y los huastecos para mí empezaron ya muy tarde, como los conocemos. Huastecos serían la fusión entre la gente regional y llegados del altiplano. O sea, grupos nahuas que llegan cuando ya hay gente allí, más o menos, según yo, por el 700 de nuestra era. Para mí ahí empezaría la Huasteca. Pero se habla en general, pero entonces se habla de un área geográfico. O sea, delimitado por clima, vegetación, suelos. O sea, es geográfico la delimitación de la Huasteca. Culturalmente, Diana Zaragoza ha tratado de definir la Huasteca, pero ya para el posclásico, fronteras de la Huasteca. También Lorenzo Ochoa trabajó bastante, pero ya de la parte posclásica. Entonces la gente en general pensaba que la Huasteca empezaba en el posclásico. Todo el mundo, ¿no? Que antes no tuvo importancia. Entonces con los trabajos nuestros se vio que era importante desde mucho antes, o sea, igual que el sur de México. A pesar que está en el límite con grupos nomádicos, o sea, en contacto totalmente entre Tamaulipas y el norte de San Luis Potosí, sin embargo ya son sedentarios desde muy temprano. Tenemos fechas de 1700 antes de Cristo ya para grupos sedentarios y con una cerámica muy desarrollada. Entonces yo creo que no son los primeros grupos de transición de nomadismo a sedentarismo, sino ya son grupos que llegaron ahí ya con conocimiento de sedentarismo y conocimiento de cerámica y de otra serie de elementos, ¿no? En la actualidad la división geográfica es un poco absurda porque abarca 4 o 5 estados la Huasteca. Sí. Para usted, ¿cómo define la región de la Huasteca? ¿De dónde a dónde? ¿Cuáles son aproximadamente sus límites? Su sí, bueno, yo me baso sobre todo en los trabajos de Esther Serpián. Y Esther Serpián se basa en los trabajos ambientalistas también de los franceses, ¿no? De Puig. Puig hace un libro sobre toda la cuestión de la Huasteca desde el punto de vista ambiental, con cuestiones geológicas y climatológicas y de vegetación. Esa misma de territorio lo toma Esther Serpián y lo justifica culturalmente. Entonces son alrededor de 64,000 kilómetros cuadrados.
y sí abarca desde Tamaulipas, sur de Tamaulipas, San Luis Potosí y el oriente, norte de Veracruz, un pedacito de Puebla, algo de Hidalgo, e incluso quizá Querétaro. Todavía. 6 estados. Sí. Sí, ya son superficies muy chicas las de Hidalgo y Querétaro y de Puebla, pero sí, hasta ahí llegaría la Huasteca ya para, digamos, el posclásico. Anteriormente, pues cada quien tiene, es diferente, otra trayectoria distinta, ¿no? ¿Qué extensión, porque esto cuando lo veíamos en el material que nos enviaron antes de la entrevista nos impactó mucho, qué extensión tuvo el área de acción de este proyecto arqueológico huasteca? 9.500 kilómetros cuadrados, 9.500 kilómetros cuadrados, sí, que es una enormidad. Sí, por eso se trabajó todos los días, los 3 años y medio de campo, continuo, ¿no? Sí les daba luego una semana a la gente, o había gente que tronaba y ya no regresaba. Nos apoyó mucho la Universidad Veracruzana con estudiantes, entonces iban 3 meses, 2 meses, 1 mes, pero había gente de base. Marta Cabrera, Raúl Jiménez, Raúl Ávila, Leonor Merino, ellos eran los de base. Gloria Salazar estuvo nada más 1 año y medio y también se regresó. Entonces ellos eran los que iban turnándose con los estudiantes de Veracruz. Inclusive uno de ellos, Mauricio Perea, hizo su tesis sobre los grupos acerámicos o precerámicos y vive en Tamuín. O sea, él tiene base en el INA, en San Luis Potosí, pero su sede está en esa región. O sea, vive en Tamuín, ahí es ganadero también. y controla todos los problemas que haya aparte del consuelo, la zona abierta al público. Si hay alguna obra pública o alguna saqueo o algún otro trabajo que afecte las ruinas arqueológicas, él lo atiende. Es como un mini centro regional. Sí, está ahí agregado. Por Taninul. Mencionó usted hace rato los estados que abarca la Huasteca, pero el proyecto arqueoológico no abarcó todos estos estados. ¿Cuál fue el área donde el área trabajó? Fue el sur de Tamaulipas, desde Mante, Chicotenca, hacia el sur, hacia el río Pánuco, el norte de Veracruz, sobre todo el municipio de Pánuco, y de Madero, o sea, cerca de Tampico, y luego de San Luis Potosí, Ciudad Valles, Tamuín, sí, o sea, fueron 3 estados nada más. Y la mayor parte, digamos, es San Luis Potosí, de más superficie, algo de Veracruz y menor cantidad de Tamaulipas. A mí me gustaría que le contara un poco a la gente que nos escucha, porque además, bueno, la internet nos abre posibilidades de llegar a gentes en muy diversas partes del mundo, que es posible que no tengan idea, pues, de cómo sea. Hay muchas personas en México tampoco conocen la Huasteca, es una zona de la que se habla mucho, pero que se conoce no tanto. Y me gustaría que le contara a la gente cómo es la geografía de esta zona, en qué condiciones se hizo trabajo arqueológico. Bueno, en la parte que trabajamos es una planicie, salvo Tamaulipas, que sí tiene lomeríos y tiene 2 sierras, la sierra del suroeste y la sierra de Tamaulipas, que nos tocó nada más los extremos, el extremo sur y extremo oriente de la sierra del suroeste. Lo demás, en el caso del proyecto Huasteca, era planicie, la planicie costera. Los cerros más altos tenían 200 metros sobre el nivel del mar. O sea, para no más que tenga una idea de que era muy bajo todo, ¿no? Este sitio que platicábamos, que dio mucha información de informativo, tenía 9 metros sobre el nivel del mar. Y en su momento, cuando vivieron allí en la época prehispánica, tenía 5 metros. Ahora el montículo ya llega hasta 13 metros sobre el nivel del mar. Hay superficies de allí en el norte de Veracruz que están bajo el nivel del mar. Sí, o sea, en la actualidad. ¿Sí? Entonces el nivel freático está altísimo, ¿no? Y esto de las obras hidráulicas, pues yo no entiendo la razón, porque basta con la lluvia, ¿no? Es una zona de mucha lluvia. Mucha lluvia. Sí, llueve bastante. Y ahora, pues sí, las presas nunca las hicieron por problemas políticos, terrenos de personas muy fuertes que no permitieron que se hicieran. Hicieron nada más de San Lorenzo. Y los temas de riego lo resolvieron con bombeo de los ríos, nada más. Y como está medio abandonado aquello, entonces toda la espadaña está dentro de los canales, entonces dura el agua del río a donde va 2 días en llegar. Basta casi con el agua de lluvia.
Por lo que nos decía hace rato, pues este proyecto arqueológico huasteca modificó mucho la percepción y los datos, dio datos mucho más precisos sobre la región en la que ustedes trabajaron, pero me gustaría que nos contara también quiénes habían trabajado antes, cómo estaba, digamos, el panorama de la información arqueológica cuando ustedes comienzan. Bueno, el que más había trabajado era Joaquín Mit, Joaquín Mit de San Luis Potosí. Él era un historiador que se dedicó mucho a la parte de arqueología. Reportaba los sitios grandes, tenía algunas obras publicadas sobre San Luis Potosí, inclusive también sobre la región de Tamaulipas y de Veracruz, pero algunos sitios nada más nombraba. Él se dedicaba a eso. Magnish había trabajado en los 40, de ahí sacó su tesis doctoral. En el 48 publicó un trabajo, fue su tesis doctoral, y en el 54 publicó sobre la Sierra de Tamaulipas. Y dio a entender sobre el origen del maíz, que había 2.500 años ya presencia allí en Tamaulipas, 2.500 en Chihuahua, Cueva La Golondrina, 2.500 en Nuevo México. Entonces, de ahí surgió su idea de hacer un proyecto sobre origen de la agricultura y el sedentarismo. Pero dice, bueno, si aquí que estamos en un área marginal para el siglo XVI, que era ya de grupos nómadas, hay maíz desde estas etapas, entonces esto tiene que ser más al sur, ¿no? Y se fue a buscarlos hasta Honduras, a Salvador, a Guatemala, excavó en Chiapas, y entonces vio que era más hacia el norte, o sea, y entonces ya fue cuando escogió Tehuacán. Visitó 3 lugares, Cuenca del Balsas, Valle de Oaxaca y Valle de Tehuacán, y se decidió por el Valle de Tehuacán. Mit, estamos hablando fue Magnish. Sí. Mit, sí, volviendo así que a la Huasteca, Mit fue el que se dedicó a trabajar toda su vida sobre todo San Luis Potosí. Pero también mencionaba algo de Tamaulipas y algo de Veracruz, a nivel general y a nivel de Luego Noguera visitó fuera de nuestra área, pero cerca, también algunos lugares de allí, Cebadilla, y Marquina, ahí menciona algunos trabajos, y posteriormente fue Lorenzo Ochoa, el que más se ha dedicado, pero sobre todo a nivel, un poco como Mit, o sea, a nivel de bibliografía. E hizo su tesis también en la región, pero más hacia Tampico, hacia el sur de Tampico, hacia Altamira, otra parte, no recuerdo el nombre bien, pero es hacia el sur de Tampico. Ahí trabajó él bastante, y sí, hasta toda su vida, y fue el que más se hablaba, pero casi puro clásico. Entonces, por eso, con los resultados de la Huasteca, como vimos la importancia de esta región desde etapas muy tempranas, no solo por la presencia del maíz, sino posteriormente ya con grupos sedentarios. Entonces fue que se decidió trabajar el formativo para demostrar a todo el mundo, o sea, con mayor detalle, que desde preclásico, igual que los olmecas, o desde antes que los olmecas, o igual que en Chiapas, o igual que en la Cuenca de México con Tlatilco, con Tlapacoya, era muy importante esta región. Entonces, por eso la idea de empezar primero con el formativo. Después clásico todo el mundo trabajaba. Entonces, más bien vámonos más atrás. Sí. En ese sentido, ahora que mencionaba Magnish, ¿a usted le ha tocado formar parte, digamos, de momentos clave de la arqueología en los años recientes? El descubrimiento de la Coyolxauhqui es uno de ellos, pero no menos importante los trabajos de Magnish en el Valle de Tehuacán, que estamos hablando de la búsqueda del origen de la agricultura, que es algo que en el terreno no es, digamos, tan espectacular en cuanto a hallazgos arqueológicos, cuando aparecen piezas como Coyolxauhqui o pirámides o basamentos de grandes tamaños, pero sí dio datos ese trabajo de Magnish muy especiales que abrieron rutas nuevas, y en este sentido supongo que el interés por el formativo que usted trabajó en la Huasteca junto con la maestra Leonor Merino tiene mucho que ver con esto también, estos estudios pues que se ocupan de las etapas tempranas y que empiezan a encontrar datos sumamente interesantes. ¿Sí estoy bien? Sí, por eso la idea era seguir después con la transición, o sea, un poquito más atrás. No tan atrás, o sea, claro, lo que encontráramos teníamos que publicarlo o estudiarlo, pero la idea era la transición
de nómadas a sedentarios, o sea, un protoformativo, ¿no? o epiprecerámico, no sé, es un poco complicado llamarle, ¿no? A mí esto me gustaría mucho que lo comentemos, porque a veces estos nombres a las personas comunes nos suenan rarísimos, pero cuando empieza uno a entender que forman parte, digamos, de un proceso de orden que dan los arqueólogos y los investigadores a un proceso histórico, pues van como cayendo en algo mucho más claro. Entonces sí es, digamos, del formativo, dice usted, protoformativo, en fin, por llamarle de alguna forma, Sí, ¿no? sí, mire, el formativo también se le ha llamado mucho preclásico. Preclásico, clásico y posclásico. O formativo, clásico y posclásico. Pero yo diferencio entre preclásico y formativo. Bueno, no yo, mucha gente, muchos arqueólogos. El formativo es el desarrollo regional que se da ahí mismo, o sea que es muy importante, que está produciendo, está creando, ¿no? Se está creando ya sea arquitectura, técnicas de agricultura, cerámica, está creando y da hacia otros lugares. Y preclásico son sitios contemporáneos, pero más bien están recibiendo. Ah, qué o sea, que no crean, o crean, pero no tan importantes. Por ejemplo, los olmecas sería un grupo de informativo muy importante, ¿no? Creadores de muchas cosas. Y igual en este caso le llamamos formativo por lo importante. Encontramos pescadores para la mazorca, para el maíz, desde 1700 a.C. O sea, ya tiene una agricultura avanzada. Claro, usaban todo lo que hay de los ríos, ¿no? Y de las lagunas, toda la cuestión de conchas, de peces, de aves acuáticas, todo también lo aprovechaban y lo siguen aprovechando, pero eran ya agricultores muy avanzados. Y en este caso, como usted hablaba del origen de la agricultura, cuando a mí me preguntan de qué es lo más importante que hay en mi vida, todo punto va a pensar que porque trabajé en Cantona, donde yo digo, pues el haber encontrado los solotes más antiguos del mundo. Sí, o sea, de ese tamaño es el hallazgo pues se quedan solotes, ¿no? Solotes. Casi nada, o sea, la base de la alimentación de México. O sea, ahí en Tehuacán, yo fui, Magnís llega a México, ya ha aprobado su proyecto en febrero. Y el 24 de febrero llega por el 22 o 23. Y el 24 nos vamos él y yo. O sea, fuimos los primerititos que fuimos al Valle de Tehuacán a montar la casa y todo, ¿no? O sea, desde el campamento, desde comprar la cama y todas esas cosas, hasta llegar ya al análisis de la información. Era mi primer trabajo de campo. Yo era estudiante de la escuela. Todavía estudiante. Sí, entonces pues yo pensé que así era toda la arqueología, ¿no? Maravillosa, ¿no? O sea, con una gratificación fantástica, cantidad de material orgánico. Se encontraron al final de cuentas como 120,000 restos orgánicos, entre maíz, frijol, calabaza. Nada más de maíz se encontraron 24,000 y tantos piezas, de olotes, de hojas, de raíces, de cañas, ¿no? O sea, entonces, pero yo pensé que era normal. Pues, jamás he vuelto a tener eso en toda mi vida. Es que en Perú encontramos mucha información, encontramos mucho material lítico, pero orgánico poco. No sé si convenga que me siga yo un poquito con esto o regresamos a la Huasteca. Creo que sigamos un poco, es muy interesante. Voy a explicar por qué. Regresamos. Porque este año fuimos a excavar otra vez, excavé un pozo, de 1 metro, en una cueva que se llama San Marcos, que dio mucho maíz en su época, y otra en Cochatlán. ¿Por qué? Porque Sinvestap Irapuato está tratando de estudiar el genoma del maíz. Ahí conoce los maíces que sacó Magnís, pero ya están muy manoseados. Incluso tienen, yo creo que algún elemento para conservar. Entonces ahora es de encontrarlo fresco. Entonces me buscaron, estuvieron como 2 años buscándome, por fin ya acepté y volvimos este año, en febrero, a excavar 50 años después en San Marcos y 51 años después a Cochatlán. Encontramos nada más 35 lotes. Yo pensé que no íbamos a encontrar, porque habíamos excavado muy extensivamente en su momento, 61, 62, 63. Y ya ayer me hablaron de que ya fecharon 31, y sí tenemos algunos tempranos, 3000 antes de Cristo, no tan antiguos, pero sí todavía logramos
tener, y dicen que tienen trabajo para 8 años para seguir investigando sobre el genoma del maíz. O sea, todavía 50 años después volvimos a Tehuacán, al mismo lugar. Todavía yo. Todavía trabajó otro compañero que de los obreros que trabajaron conmigo en el 61. Trabajamos juntos, fuerte está, tiene 73 años, pero todavía está bastante fuerte. Pues formidable, ¿no? Y ahora ya ver que con la tecnología nueva, en esa época apenas se originaba el polen, el análisis de polen en México, ¿no? Y casi en el mundo, o sea, tendría, no sé, unos 20 años nada más o menos antes. Ahora ya con esta tecnología nueva, pues hasta el genoma y vamos a conocer sobre el maíz, y para poder ver cómo se puede producir mejor en algunas partes que es complicado ahorita, ¿no? Por el clima y la falta de lluvias. Y también la tecnología ha avanzado mucho en cuanto a para analizar los materiales orgánicos, ¿no? Sí. Incluso el manejo de los materiales orgánicos, que nos decían que luego se contamina de otros materiales, no se pueden estudiar en su pureza, digamos. Entonces al volver ahí recientemente, digamos que encontró maíz antiguo pero fresco, si se puede decir. Pero aparte de eso, ahora me llevó un compañero que está aquí en Salvamento, se llama Javier Martínez. Él fue el que excavó. Yo era más del ejército, porque lo disfrazamos. Le pusimos tapaboca, le pusimos cofia, le pusimos un sobre todo, le tapamos las botas y guantes, y él excavaba. Y otro compañero con doble guante era el que recogía y guardaba. Para no contaminar los materiales. Claro. Si tocaba el suelo, la tierra, con el guante se le cambiaba, no se ponía otro. Entonces tuvimos mucho cuidado. A nosotros se nos tomó también muestra para ver si no contaminábamos, para nuestro ADN. Igual a tuvimos 3 obreros que cargaban la tierra, también nos tomaron muestras para el ADN para ver que no afecte o si ya afectó la muestra. O sea, fue formidable con la gente de CIMESTAP, pero estaba el arqueólogo, con brochas de pelo de plástico. Porque no pueden ser de animal. De orgánico. Sí, más bien el fierro, más que que madera o que pelo de animal, ¿no? Sí, o sea, sí ha cambiado muchísimo. Sí. Y pues cada día pues hay que tener más cuidado, sobre todo para estos elementos tan importantes, ¿no? Tan sedentarios como maíz muy antiguo, que no hay por todos lados, por la conservación, no porque claro. no se haya producido. Sí, cambió también. Se me hace interesante porque varias veces nos han comentado los arqueólogos que hay cosas que se quedan para las generaciones posteriores conforme se vaya desarrollando pues las nuevas técnicas, pero a usted le tocó ser parte de aquellas generaciones y ahora le toca seguir trabajando con nuevas tecnologías, o sea, se pasó usted mismo la estafeta. Sí, exactamente, y el especialista que va a hacer esto, o que está haciendo esto junto con otro equipo muy grande, tiene 45 años. Jean-Philippe, es un geniecito también, ¿no? Ha trabajado mucho sobre café, sobre cosas de genomas. De verdad da gusto saber que se están teniendo todavía activo con nuevas tecnologías y con nueva arqueología. Volvamos a la Huasteca. Sí, volvamos a la Huasteca, que también dio datos nuevos y muy interesantes en este trabajo de usted, arqueólogo Ángel García Cook, y de la maestra Leonor Merino Carrión. Se tenía una imagen de la Huasteca, nos decía usted, como una zona que solamente había tenido importancia en el posclásico, y ustedes empiezan a encontrar datos anteriores. Yo quisiera tratar de entender un poco también qué pasa con los huastecos, porque entiendo que también se va encontrando que no es solo este grupo el que ocupa esta zona. ¿Esto es correcto? Sí, es correcto. ¿Nos podría hablar un poco de los huastecos, ellos se hacen llamar Tenec. Tenec. No sabemos cuándo llegaron. Por el sistema de construcciones es probable que desde muy temprano, que desde el que están ligados con lo maya, desde etapas precerámicas, ya haya grupos Tenec en la región. Pero sabemos también de otro tipo de grupos también nomádicos. Y como fue un área grande, entonces pudimos ver cómo hacia el lado ya de la Sierra de Madre Oriental, las estribaciones de Sierra de Madre Oriental, hacia el lado poniente de Valles, es donde se fusionan estos grupos sedentarios, posiblemente Tenec, con otros grupos Pames o Tomís, otros grupos, por el tipo de construcciones, por el tipo de cerámica. O sea, los materiales difieren, o sea sí cambian hasta la producción.
Y todavía en la actualidad todavía hay grupos PAMES, hay lugares cercanos. ¿Huachichiles? No, está más lejos, está más hacia Zacatecas. Sí, y entonces no sabemos, para mí lo huasteco arqueológico, no en lengua, sino no tener, sino lo huasteco arqueológico podría iniciarse por el 700 de nuestra era. Porque viene un desarrollo desde el formativo, como digamos, entre otras cosas, con puras casas de planta circular, de planta ovalada, o de planta semicircular, o sea, todo, tanto los templos como las casas de los jefes, como la casa de gente pobre, todo circular, ovalado. Y por el 700, 650, empiezan las rectangulares. O sea, hay circulares y rectangulares. E incluso las rectangulares, entre 700 y 900, tienen las esquinas redondeadas. O sea, todavía llega esa idea de cuadrangular en las estructuras, pero todavía ellos le ponen, como lo hacen ellos, le ponen las esquinas redondeadas. Y en la actualidad todavía hay muchas casas ovaladas. Para mí eso es lo huasteco. Lo bueno, lo regional, ¿no? Lo tradicional. Sí. Ahora, llega esto rectangular, llega el uso de estuco ya a nivel más amplio, entonces casi no lo manejaba, muy poco, y llega también juegos de pelota, otra serie de cosas. Había un poquito antes, pero ya después se multiplica. Y empieza la cerámica poco después, por 900, ya negro sobre blanco, lo que llaman cerámica huasteca. Y te pasa lo mismo que con las aztecas, lo echan muy tardío. En general, no sé por qué no quieren ver que se origina mucho antes. Entonces hay una cerámica que es como marrón, más que negro, como marrón sobre gris verdoso, más que blanco, desde por el 900 antes ya de nuestra era. Tenemos fechas de 1000 y de 950 de carbón 14, y ya después, ya por el 1000, se hace esta cerámica que yo conocemos como huasteca, negro sobre blanco, y poco después la trícroma, negro, marrón y blanco, que es la tancol, que es lo que conocía como huasteca, pero ya es muy tardío, ya es de 1200 en adelante. Pero yo creo que estos grupos de la región que llamamos huastecos, se puede considerar que ya existen de por el 700, 750 de nuestra era. Sobre el... No, Adelante. No, le iba a preguntar sobre los montículos que analizaron. ¿Eran todos habitacionales o había también...? No, de todo tipo. Ajá. Por ejemplo, todos los montículos fueran de habitación rural o de élite o templos, son levantados sobre el terreno. O sea, no hay ningún cimiento sobre el terreno mismo. Mínimo 50 centímetros. Sí. Una estructura ovalada también de 50 centímetros, 1 metro. En esto delimitamos hasta 1,5 metros lo rural, entre comillas, ¿no? O sea, lo popular, y arriba su construcción. Más de 1 metro a 3 metros para la élite, o sea, está un poco más alto también físicamente estaba exactamente. Sí. Y bueno, y los templos que están formando plazas o aislados, que tienen pues más de 5 metros. Al principio de tierra nada más, tierra pisonada, todo el formativo. Ya por el 200 antes de Cristo empiezan a usar piedra, laja. Entonces hacen un montículo de tierra y lo forran. Entonces hay problemas porque luego la gente o los que venden piedra desmantelan. Entonces pasa el arqueólogo y no ve nada porque está viendo tierra, una lomita de tierra. Que quitan la fachada, pues ya no queda nada. Claro. O sea, si se lo ve fresco, sí, ve que tiene forma ovalada o hasta rectangular, pero de tierra compactada. Pero si ya quitó la piedra y pasa tiempo, ya no ve nada, una lomita natural. O sea, se usa la piedra, ya se usa un poco tardío. Y primero, bueno, depende de la región, si están cerca de los ríos, pues se usan piedra bola. Los que están cerca de las lomas usan lajas, pero nada más la forran. Todavía no hay material cementante. No, casi no. Ya luego empiezan hasta por el 200, 300 después de Cristo y empiezan con cementante. Sí, pero bueno, cementante, saliéndome tantito, en Cantona no hay cementante, nunca. Es cierto. Nunca. Y puede ser una casa de medio metro de altura, un cimiento, o una pirámide de 15 metros o más. No hay cementante. Y en Cantona estamos hablando de qué bueno, empieza desde ya como Cantona, 600 antes de Cristo, hasta 1000 después de Cristo.
Sí, bueno, o sea, ya es su edad antes que Teotihuacán y que Cholula. 300 antes de Cristo ya tiene 3 juegos de pelota. 100 antes de Cristo ya tiene 7 juegos de pelota. Y cuando inicia Teotihuacán, digamos, por el 0, tiene 16 juegos de pelota, Cantona. Ajá. No sé, bueno, esa es otra plática que podemos tener algún día. Yo creo que es eso otro será programa, importantísimo. otra entrevista. Y nunca Ajá. cementante. Ajá. Entonces ahí pues no hay problema, ¿no? O sea, tienen bastante tierra. Ujú. Entonces pueden poner tierra, ¿no? Aclaremos que Cantona, estamos hablando de una zona arqueológica abierta al público en el estado de Puebla, interesantísima. Por y oriental. Ajá, Sí. y que bueno, ya habrá oportunidad de platicar. Lo que pasa es que como su área de, bueno, la amplitud de su actividad es tanta y además las áreas que ha trabajado son tantas, pues bueno, siempre vale la pena ir y venir en este. Mencionaba usted hace un momento la cuestión de la relación de lo huasteco y lo maya. Entiendo que es una lengua mayense o Sí, mayense sí. el huasteco. Sí. ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo se ha identificado pues esta relación? Bueno, ¿Y qué tanto esta relación responde también a una relación cultural? Bueno, los lingüistas Ajá, sí. son los que han establecido esta situación Ajá. de un tronco común maya. Ajá. Inclusive en los mismos restos arqueológicos, en informativo, encontramos 6 figurillas mayas, Ah, o sea, con la ajá, nariz, ajá, o sea, tal ajá, ajá. como los mayas actuales, Ajá. y también igual que hacen las esculturas o los relieves en estuco en el área maya, desde el formativo, que será 600, 700 antes de Cristo. Tenemos algunos rasgos mayas arqueológicamente, pero lo otro es por lengua. Y en cerámica también hay una cerámica roja en el área maya, ya para clásico medio y tardío, igual que la misma que en el caso de la Huasteca, de esta región. O sea, sí comparten después, pero esto viene de muy atrás, desde el punto de vista lingüístico. No está separado, digamos, de los náhuatl, de lo otomí, es otro tronco. Es un tronco diferente, sí. que eso es. Sí, y eso lo pueden explicar mejor los lingüistas. Ajá, pero bueno, sí, pero sí hay relación. Y supuestamente, según algunos, lo separan los olmecas, o sea, queda por un lado los mayas, por un lado lo huasteco. Para otros lo separa la época teotihuacana, que está hasta ahí, en caso que queden ya separados, pero muy ligados incluso en la lengua, ¿no? Bien. Estamos platicando con el arqueólogo Ángel García Cook, arqueólogo con enorme presencia en la arqueología mexicana y bueno, con una larguísima trayectoria en el Instituto Nacional de Antropología e Historia. En esta ocasión nos reunió el tema del proyecto arqueológico Huasteca, pero pues como ven es mucho lo que se puede platicar con el arqueólogo Ángel García Cook. Yo quería preguntarle si en este sitio que ustedes trabajaron, este amplísimo espacio de 9.500 kilómetros cuadrados que se trabajó dentro del proyecto arqueológico de esta región de la Huasteca, hay sitios arqueológicos abiertos al público, ¿qué se puede conocer, qué se puede visitar? Sí, hay 2 sitios abiertos al público. Uno es el Consuelo, o también lo conocen como Tamuín, que de hecho Tamuín es otro, que está bajo el pueblo de Tamuín, pero se le considera Tamuín o el Consuelo. Y otro es Tantoc. Tantoc también está abierto al público. Nosotros nunca siempre traté toda mi vida de no meterme a explorar zonas arqueológicas. Total que hay en eso, ¿no? Llevo ya casi 20 años en eso. Ajá. Pero Tantoc también pensaban que lo abriéramos nosotros. Ajá. Teníamos buenos nexos con los ganaderos, con el dueño. Nos regalaban los terrenos él en esa ocasión. Nunca se pudo llegar a nada, cosas administrativas. Pero ahora ya los compraron los terrenos y ya está el proyecto Tantoc. Ha tenido varias épocas de trabajo. Ya llevan 3 arqueólogos diferentes, ¿no? Y en la actualidad está Córdoba y Estela Martínez. Están trabajando ahorita inclusive están en el campo, pero también está abierto al público. Que es un sitio muy hermoso, muy importante, muy y con ocupación también del formativo y con ocupación también ya del posclásico. Usted tiene 2 ocupaciones. ¿Y esas 2 ocupaciones corresponden, o sea, es algo sucesivo o son distintas? Parece ser que son distintas. Yo creo que hubo alguna inundación que hizo que se fueran, pues están en un meandro y después vuelven otra vez. Así hay un hueco, yo creo. Tendría que ver qué dicen los compañeros que están trabajando ahí, pero hay un hueco, yo creo, como entre
500 y 900 o 500 y 1000, unos 500 años, o al menos habrá quizá campos de cultivo o algo, pero ya como como pueblo grande, con estructuras arquitectónicas para ceremonias y para jefes y para la población, vuelve otra vez después, por el 1000 en adelante. Y este otro sitio que nos mencionó usted, que dio mucha información... Altamirano. Altamirano está abierto al público, ¿no? No está abierto al público. Es una aldeíta actual, que tiene, yo creo que era más grande el informativo. Ahorita, cuando yo lo visité tenía 16 casas, 16 familias. Ahorita puede ser que tenga 20 si no se fueron a Estados Unidos los jóvenes, ¿no? Y en su época fue mucho más grande, en la época de apogeo de que queda aislado cuando llueve. Queda aislado. Y lo único que tiene en la actualidad, así que se vea para el turismo, es un montículo grande y una plataforma, 2 plataformas, pero hay casas actuales. Entonces, pues realmente para el turismo no es muy atractivo, habiendo tanta otra información. Ahorita que menciono eso, hay un sitio que se podría abrir algún día, hay por todo México hay sitios, que se llama El Lomerío. Es un sitio muy grande, logramos salvarlo, que no afectaran. Son 1.140 hectáreas de un ejido de cerca de Ébano. Se hizo un convenio, recursos hidráulicos, INAH y el ejido, para que no lo tocaran. Ellos siguen haciendo su vida como siempre, pueden sembrar milpa, lo que sea, pero que no entraran las máquinas a emparejar, ¿no? Y acabarse con todo, ¿no? Fauna y flora y todo. 1.140 hectáreas. Lo cuidan tanto que quise regresar una vez y no me dejaron entrar. A usted. Es un sitio, es el más grande del área que nosotros trabajamos. Está al sur de Ébano y tiene una época más o menos como de 300 antes de Cristo a 800, 700 después de Cristo. Una vida corta, que sería lo correspondiente al clásico. Porque es interesante, pero decir, como trabajamos en esta área tan grande, podemos ver cómo en el formativo tiene un desarrollo muy fuerte. Por el 100 antes de Cristo, antes de nuestra era, empiezan a surgir muchos grupos grandes en la costa y se baja, se ocupa toda la parte noroeste, se ocupa y nada más se ocupa el sur, o sea, casi nada más ya Veracruz y San Luis. Y Tamaulipas queda casi vacío, o sea, grupos nómadas. Ha habido cambios climáticos también, pero era la atracción de otras poblaciones grandes. Toda la población importante se va para la costa, hacia la costa. Las ciudades grandes en la costa. Y allí nada más el Lomerío es el único fuerte. Es San Luis Potosí, casi Tamaulipas. Casi Tamaulipas, sí, nomás cruza el río y ya está Tamaulipas, sí. Pero bueno, lo que es interesante también es ver cómo hay sitios que no necesariamente, insistiendo un poco pues en esto de que la monumentalidad arqueológica no necesariamente es siempre lo único que da información, que hay otros espacios más pequeños que dan información importantísima y que los arqueólogos pues han ido dándole forma, orden pues a nuestro pasado a través de esta información. Por lo que vemos, estos trabajos que se realizaron en esta etapa, repetimos, son fines de los años 70, 1978, 82, 82, y después el proyecto de definición del formativo en la cuenca baja del Pánuco, que fue en los años 80, estos trabajos del arqueólogo Ángel García Cook y también de la maestra Leonor Merino Carrión, que dirigió en campo este proyecto de la Huasteca. Pero por lo que vemos, es un hito, digamos, en la investigación sobre la región. Sí estoy en lo correcto, o sea, estos trabajos de ustedes dieron información y esta información marca, digamos, ya las nuevas rutas de los trabajos en la zona. Sí, lo que pasa es que yo creo que me influyó mucho mi trabajo con Magnish, que esto es un trabajo de área. O sea, hacemos secuencias, pero no de un sitio, sino de un área. O sea, las fases que hablamos tiene varios sitios que comparten la misma cultura. Entonces, la mayor parte de mis trabajos en toda mi vida ha sido de área. Qué interesante. O sea, trabajé en Tehuacán, fueron 1.800 kilómetros cuadrados. Y pues en la Huasteca, en Tlaxcala, 4.000, y 2.000 más después, 6.000. En la Huasteca, 9.500. Ahora en Cantona, que me metí a un sitio, no crean, trabajo era un área.
Ajá. Trabajo en el área norte de la cuenca oriental, Ajá. y entonces trabajo 2.500 kilómetros cuadrados también en la región. Y ya llevamos 326 sitios. O sea, damos 6 semanas, 4 semanas de la temporada a trabajar en campo y en el área, y después a la Cantona. Bueno, en Cantona se está trabajando, pero toda la persona que trabaja allí se regresa a trabajar a Cantona. Es a lo que se refería cuando decía usted que no quería trabajar sitios arqueológicos, o sea, más bien usted quiere trabajar áreas. Regiones. Sí, porque una vez se lo dije a Sanders, le digo, usted no puede entender Teotihuacán porque está encerrado, tiene que ver afuera. Claro. Bueno, y se hicieron toda la parte de la cuenca, o sea, es el trabajo de la cuenca. Ajá. No creo que me haya hecho caso, yo creo que ya tenía la idea de hacerlo, pero no se puede, está encerrado. O sea, ¿hasta dónde llega la fuerza de Tantoc? O sea, ¿hasta dónde controla Tantoc? Bueno, vimos nosotros que para el posclásico son como señoríos. O sea, no controlan mucha área. Entonces, Leonor escogió 30 sitios que pasó a los planos a Lina y a recursos hidráulicos para que nunca fueran afectados. Que sería como 30 señoríos del posclásico. Uno de ellos es Tantoc. Uno de ellos, sí. Así, entonces, ahora, yendo al altiplano, ¿hasta dónde controla la Cantona? Entonces, Cantona, si no conocemos el área, no sabemos hasta dónde controla directamente, aparte de las relaciones por el lado de la obsidiana, ¿no? Entonces, controla como 5.000 kilómetros cuadrados, o sea, pero hay que recorrerlo, hay que verlo, y no en un ratito, sino con calma, ¿no? Y sondeos y todo, ¿no? Entonces, igual ahí. Ahorita siguen trabajando en la región. Ahí está Tantoc. Y hay otro tipo de rescates. Pero ya tienen una base, ¿no? Entonces ya afinan. O sea, hasta ahorita no ha cambiado la secuencia. Se ha afinado, se ha detallado en arquitectura, se ha detallado, no sé, en canales prehispánicos, se ha detallado en algunos elementos. Pero la secuencia sigue funcionando desde se planteó en el 82 la primera, luego en el 92 la siguiente, la del formativo. Hasta ahorita la siguen usando todavía, aunque trabaje en un sitio o trabaje en un área pequeña dentro de la otra área, ¿no? Claro. Sí. Entonces, como que se sientan bases trabajando área. Claro, por supuesto. Sí. Y eso es muy importante. Sí, como por la Tlaxcala, que es una sola región. Actualmente está dividido en 2 estados, pero realmente es una sola región cultural, ¿no? Y el odio entre ellos viene desde la época prehispánica. Sí, ¿verdad? Sí, pero eso es otra cosa. Sí. Hay muchas cosas. Yo quería hablar un poco de la cerámica, pero estamos con 5 minutos. No sé si nos conviene, pero bueno, quería yo preguntarle, porque usted y la maestra Leonor Merino trabajaron también una obra dedicada a la importancia de la cerámica dentro de la investigación arqueológica, y varias veces nos ha ido mencionando, bueno, cómo la cerámica da un dato sobre esto, la presencia de una cerámica nos habla de algo, y bueno, cómo es que los arqueólogos han ido encontrando esa necesidad de hacer de la cerámica una herramienta de trabajo fundamental. Sí, bueno, en el 91, 92, por ahí así, nuestro jefe era Roberto González. Entonces Leonor empezó a sentirse enferma. Entonces, para que no estuviera de floja, le encomendó hacer una obra sobre la cerámica de México. Ella le decía Mesoamérica. Yo no manejo mucho la palabra, no me gusta mucho la palabra Mesoamérica. Hablo de México, el límite geográfico actual del país, ¿no? Entonces, de México. Entonces pidió un ayudante, y ese ayudante me pidió a mí. Entonces, a conectarnos con investigadores especialistas en el tema que dividimos en toda la región. Hicimos 5 volúmenes. Nos fallaron algunos, o sea, incluso no hay Olmeca. En ese volumen hay Olmeca, porque nos avisaban un año después, pues, ¿sabes qué? Siempre no lo voy a hacer. Total, quedó vacío. Nuestra idea era hacer un 6º volumen posteriormente para meter lo que no se logró, pero hasta ahorita hicimos 5 volúmenes. Claro, porque son obras de consulta, uno de formativo, obligada, uno del clásico, 2 del epiclásico y uno del posclásico. Sí, toda la secuencia de grupos sedentarios. Sí, con especialistas. Nos decía hace un momento la gran importancia que tuvo para usted, y bueno, la tuvo para la investigación en general, pero en su propia trayectoria como arqueólogo, los trabajos con Magnish en el proyecto de Tehuacán. Y me gustaría que, un poco ya cerrando esta conversación, nos platicara qué sitio ocupa, pues, en su propia experiencia, en su trayectoria, este proyecto arqueológico huasteca. Pues yo creo que es así que la base de mi formación, porque ahí apliqué, o sea, ahí aprendí a excavar, pero supuestamente yo ya sabía excavar, pero en teoría. Entonces ahí lo apliqué,
Ahí lo hice, una secuencia formidable, muy buena estratificación. Y después me fui a estudiar a Francia, en trabajo de prehistoria, de paleolítico y cosas de ese tipo. Pero estando en Francia me invita para ir a Perú, un proyecto semejante. Entonces fui a Perú también, ya con otra categoría. Allá fui jefe de campo, ¿no? De todos los arqueólogos. Aquí pues fui nada más asistente, no ayudante. Y pues, es la base. Un poco la experiencia de Magnís, la absorbí, digamos, la absorbí. La suerte de Magnís quizá también me sigue bastante. No así la de Lorenzo, ¿no? Y pues ahí fue la base de todo mi vida. Y ahora, le digo, 50 años después vuelvo con otras técnicas, claro. También es aprender. Y en el caso de la Huasteca, pues en el proyecto de la Huasteca, ¿qué importancia tiene para ustedes ese proyecto? Pues la visión de una superficie tan grande, que abarca 3 estados, ver estos movimientos de las poblaciones en esta área, o sea, y con base al clima y con base a la presión de grupos nómadas, y ver precisamente en qué culmina, ¿no? Hasta qué llega y qué hay ahorita en esta región. Por eso es bueno trabajar áreas, porque le da una idea más amplia, no solo, y lo puede ir comparando a través del tiempo hasta la actualidad, puede entender muchas situaciones que se dan. En el caso concreto hablábamos de Tlaxcala y Puebla. Se dan casos de que no se quieren, pero viene de la época prehispánica. ¿No? Cholula estaba con Tenochtitlan y Tlaxcala estaba peleado con todos. A veces unía a Cholula, pero a veces no. Pero sí llega hasta la actualidad. Huejotzinco. Sí, Huejotzinco también con Tenochtitlan. Sí. Oye, ¿cómo conoció a Magnís? Por el profesor Lorenzo. Ya. Sí, yo aquí en México. Aquí en México. El profesor Lorenzo fue mi jefe y bueno, fui el primer también arqueólogo que trabajé con él como jefe. Él entró el 7 de enero del 61 y yo entré el 1 de febrero del 61 con él y luego me fui con Magnís. Entonces, desde el momento que me invita a trabajar con él, yo estaba trabajando en el museo allá en Moneda, el museo estaba en Moneda, me dice que si quiero trabajar con él, me explica que ya era jefe, pues ya no pudo felicitarlo, ya me lo había dicho él, y me dice, se va a Tehuacán, en su región, va a perder la escuela, pero va a aprender muchísimo. Se va con Magnís, me habló maravillas de Magnís. Le digo, déjeme pensarlo. ¿Y cuánto tiempo? Le digo, 3 minutos. Entonces 3 minutos le dije que sí. Y bueno, y me fui con Magnís, ya lo conocí el día 24 de febrero, cuando nos fuimos juntos. Ni perdí la escuela, venía a hacer los exámenes y todo, y aprendí muchísimo. Claro. Sí. A Perú ya no me quería dejar ir, pero bueno, pero fui también. De todos modos. Eso fue varios años después, ¿verdad? Sí. 69, 70, 71. Ajá. Pues ya nos quedamos sin tiempo, pero bueno, ha sido un honor platicar hoy con el arqueólogo Ángel García Cook, y sobre todo creo que es importante destacar para quienes nos están escuchando que esta es una trayectoria ininterrumpida. Nunca ha detenido su trabajo, no ha tomado sabáticos, vive con pasión la arqueología y creo que así nos lo ha comunicado en esta conversación. Claro. Muchas gracias, Ángel García Cook, por su presencia ante estos micrófonos. Le recordamos que esta entrevista estará disponible en el blog de Lina a partir del día 22 de junio, o sea, viernes 22 de junio, y la podrá usted consultar. Estuvimos con ustedes en la producción Gerardo Noriega, Banibaldo Morales y Gabriela Marentes, en la parte técnica Ulises Gama y Lauro Gaspar, aquí Yuriria Contreras y Juan Stack ante los micrófonos. Estuvimos con Ángel García Cook, a quien le agradecemos nuevamente todos sus conceptos y esperamos escucharnos, vernos pronto. Un programa especial para Cantona. Para Cantona. Bueno, gracias, buenas tardes. Gracias por su atención. El Instituto Nacional de Antropología e Historia llevó hasta ti las voces, el debate, la experiencia. Jueves de charla en Radio INA. Jueves de charla en Radio INA. Te esperamos la próxima semana para charlar con otro de los personajes que le dan vida a la institución. Jueves de charla en Radio INA.